Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a dar inicio formal a este reto que se va a llamar Descifra tus emociones y cura tu cuerpo con biodescodificación, y que va a tener apertura la semana que viene, pero que hoy vamos a dar así como la agenda, los días, y nos vamos a empezar a introducir en el tema de la biodescodificación. Algunas personas ya tienen bastante idea de lo que es, nuevas en el grupo, y por ahí no tienen demasiado conocimiento. Entonces, bueno, vamos iniciando. Mi gran promesa es que en este reto vas a descubrir las claves y herramientas para hacer un cambio en tu vida y en tu mentalidad, para que logres mejorar tu salud, comenzar a vivir en plenitud y empieces a tener la vida que siempre has soñado. Esto es casi que lo que venimos a hacer en la vida, ¿no? Venimos a vivir en plenitud, a ser felices, y a veces nos cuesta bastante lograrlo, pero todo se puede con esfuerzo, con acción, con toma de decisiones. Así que bueno, ¿qué vas a lograr con este reto? Estoy hablando del reto que se imparte a partir de la semana que viene. Vas a aprender a hacer el camino hacia el subconsciente, cosa que tampoco estamos acostumbrados, porque fíjense ustedes que solo el sí de nuestro ser, solo el 5% es consciente, el 95% permanece en el inconsciente. Así que imaginen todo lo que hay ahí adentro, ¿no? Vas a localizar cuál es la situación más estresante que viviste y que está relacionada con la enfermedad que te han diagnosticado. Vas a descubrir qué te impide el síntoma. Diferenciarás entre pensamientos, sentimientos y emociones. Tres cosas totalmente diferentes. Identificarás cuál es el bioshock que viviste antes de tener un síntoma. Siempre antes de tener un síntoma, que muchas veces se convierte en dolencia o en enfermedad, hemos sufrido un bioshock. Y aprenderás la importancia del árbol genealógico y el transgeneracional. Aunque muchas veces hemos hablado del árbol genealógico y del transgeneracional, es un tema que parece no acabar nunca, ¿no? Muy bien. Esta es la agenda del reto. El martes 3 de octubre vamos a iniciar con el poder de tu historia familiar, tu lugar. Vas a desvelar con 4 simples pasos cómo ves tu árbol genealógico, reconocerás tus dobles por nombre, por fecha de nacimiento, y realizarás un protocolo de liberación. El jueves 5, el tema es la abundancia y la prosperidad. ¿Te son esquivas? Vas a descubrir en esta clase cómo tus progenitores tienen un rol fundamental en estos temas, y escribirás un protocolo de reconocimiento a tus padres. El sábado 7 se titula Sanando el pasado, el camino hacia la plenitud a través del proyecto Sentido y el niño interior. Aquí vas a aprender cómo influyen las palabras, los hechos, las emociones y los sentimientos en un bebé desde antes de su concepción y hasta los 7 u 8 años. Y redactarás un protocolo de reconexión con tu niño interior. Imagínense lo movilizador que va a estar este reto, porque no solo vamos a tener parte teórica,
sino que también vamos a ir a la parte práctica, donde cada uno de ustedes tendrá que tener, como siempre digo, la valentía, el valor de hacer los protocolos, porque ahí es donde empieza a cambiar nuestra vida. Ahora les comento cuál es la agenda de esta masterclass. El camino del inconsciente, cómo se entreteje el BioShock. El 3, la influencia de las emociones. 4, la relación entre los síntomas y las dolencias. La 5 es la historia concentrada en el árbol genealógico. Y la 6 es una invitación exclusiva a participar en el reto VIP. Este reto que les comenté hasta recién es total y absolutamente gratuito, pero también tendrá una parte VIP. Entonces, bueno, eso lo vamos a comentar en un momento. Ahora bien, ya que estás aquí sentada, sentado, te pregunto si alguna vez o en este momento mismo te están pasando alguna de estas situaciones. ¿Sientes que las no tan buenas relaciones con tu pareja o con tus parejas, porque puede ser que sea una sucesión de parejas que no vamos a decir que son malas, que no son malas relaciones, sino que no son tan buenas, ¿no? ¿Eso te parece que viene de repeticiones en tu árbol familiar? ¿O de tu esposo? ¿O de tu esposa? ¿O de tu pareja? La persona que tengas al lado. 2, ¿has notado que ciertas enfermedades parecen estar relacionadas con la desvalorización y la falta de amor propio? 3, ¿tienes ansiedad o depresión en tu vida actual y crees que esto podría estar impactando en tu bienestar físico? 4, ¿sientes que estás repitiendo dolencias familiares en tu vida, tales como diabetes, hipertensión, por ejemplo, solo por nombrar dos de las más comunes? Y una quinta situación. ¿Has notado cambios en tu salud física después de experimentar una pérdida importante o un trauma emocional? Todos hemos tenido algún evento fuerte en nuestra vida, solo si queremos ser un poquito suaves, ¿no? Todos hemos tenido varios traumas o varias pérdidas que nos conmocionan, ¿no? Ahora bien, seguramente, y aunque solo haya venido a mis charlas gratuitas, con lo que comparto, seguramente has ido practicando algunas cosas, has ido practicando determinado cambio de actitud, determinados cambios de hábito, manera de pararte frente a la vida, etcétera, etcétera. Pero, a pesar de todos esos esfuerzos que has realizado, sin embargo, no logras salir de esos atolladeros, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿tienes resistencia inconsciente a sanar? Muchas veces, y lo vamos a ver precisamente en un caso en esta clase, muchas veces nos resistimos a sanar porque, aunque parezca mentira, le sacamos ventaja. Las medicaciones resuelven momentáneamente la dolencia. Este tema también lo hemos tratado en abundancia. Cuando, por ejemplo, vamos a un caso simple y sencillo como son la ansiedad y la depresión. Cuando la gente va a un médico generalista o a su psicólogo,
¿A quién lo derivan inmediatamente? Al psiquiatra. ¿El psiquiatra qué hace? Lo empastilla, lo atora de pastilla para que duerma, para que sonría, para que coma, para que no sé qué, para no sé cuánto. Y todas esas pastillas finalizan siendo adictivas y no resuelven el problema. ¿Ok? Ese tipo de situaciones hay que sanarlas de raíz, igual que a todas, ¿eh? La falta de enfoque integral para encontrar la o las raíces de la dolencia. Está también relacionada con la que hablamos anteriormente. El psiquiatra, pues solo se limita a ver la parte física del cerebro de las personas y supone que dando pastillitas todo se va a arreglar. Pero los seres humanos somos un todo. Por eso la importancia para mí de un médico general, o el médico que era cabecera de familia y que se estilaba muchísimo antes, ¿no? Ese médico nos trataba para todo. Ahora hay cardiólogo, oftalmólogo, traumatólogo. Y no digo que esté mal, pero se enfoca pura y exclusivamente en un lugar. Y nuestro cuerpo es un conjunto. Si, por ejemplo, nosotros no podemos respirar bien, pues todo nuestro cuerpo se resiente porque dejamos de recibir la cantidad suficiente de oxígeno, la sangre no va oxigenada, etcétera, etcétera, etcétera. También puede pasar que hay falta de acceso a terapeutas calificados, ¿no? Dependiendo de donde las personas vivimos, muchas veces el movilizarnos hacia la ciudad, por ejemplo, ustedes saben que yo hasta hace 5 meses atrás vivía en la Ecualdea, en México, ¿no? En el medio del campo. Aquí, en Argentina, estoy viviendo en un pueblo minúsculo, ¿ok? Yo feliz de la vida porque me encanta vivir así medio fuera del ruido y de todo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si yo tuviera que recurrir a un terapeuta calificado, tengo que viajar a la ciudad, si fuera una dolencia física a la que me tienen que ver, ¿no? Ustedes saben que yo, por ejemplo, todas mis terapias las doy a través de internet, pero porque eso lo podemos hacer perfectamente, ¿no? Entonces también esa parte de no tener acceso a, a los profesionales de la salud a veces nos afecta un poco, ¿no? Puede pasar que algunas personas esperan resultados rápidos y completos, cuando, por ejemplo, estamos hablando de, de terapia de biodescodificación. Vamos al punto claro. A veces las personas se comunican conmigo y me dicen, quiero tomar una terapia para que cortemos el tema no sé, vamos a suponer de mi problema de la vista. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo? Bueno, es que no es que solo vamos a tomar una terapia, porque en la primera terapia tenemos que empezar a armar el árbol genealógico. Punto número 1. Tenemos que empezar, en la segunda, empezar a investigar con la investigación previa que ha hecho la persona de su propia familia. En la sesión número 2 vamos a empezar a ver qué situaciones familiares había en su familia que se están repitiendo. Y así sucesivamente. Nunca, nunca en una sesión de biodescodificación solucionamos los problemas, ¿ok? Pero las personas es como que creen que esto es como tomarse una pastillita y se acabó. El problema está en que muchas veces la persona a la que acompañamos pone tanta resistencia que ni siquiera deja salir a primera instancia lo que le sucede.
El ego la puede, el ego dice, eres una persona magnífica, maravillosa y todo el mundo te está dañando. Entonces, bueno, pues, ¿cómo remontar con eso, no? Imposible. También tenemos esto es un poco lo que les decía recién, ¿no? La dificultad para afrontar traumas o eventos del pasado. Muchas veces no recordamos directamente. Tenemos así como borrado de nuestra historia cosas que nos han sucedido, sobre todo eventos de la infancia. Pero otras veces no queremos afrontarlos. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza, porque nos hace sentir culpa, por el que dirán, porque mi mamá no me va a creer, porque miles de situaciones. Entonces, fíjense ustedes, todo lo que sucede dentro nuestro y como muchas veces somos nosotros mismos los que nos boicoteamos, ¿no? El tema de la biodecodificación es apasionante, pero como siempre digo, es para valientes. Bueno, vamos a entrar en tema. Pero antes, como siempre les digo, vamos a hacer un acuerdo. Por favor, silencien el aparatito que se llama celular. Obviamente cierren las redes sociales. Les comenté que tuvieran un cuaderno, un lápiz para tomar nota, porque seguro que les va a servir. Obviamente apertura mental y de corazón. No crucen manos ni piernas porque ponemos una barrera. Y como siempre digo, a mí no me crean nada. Comprueben por ustedes mismos y empecemos a liberarnos de tanta creencia que tenemos encima. La propia experimentación es lo que hace que vayamos internalizando el conocimiento. Bueno, ya muchos me conocen, pero por si hay alguien que es nuevo, yo me llamo Alicia Floriano Burger y en este mundo de la holística tengo más de 30 años. He hecho infinidad de ramas de la holística, pero particularmente me he especializado en biodescodificación y en el transgeneracional. De hecho, ahora mismo ya inicié el sábado pasado un diplomado en biocoherencia que está totalmente relacionado con la biodescodificación, que me va a llevar más o menos 1 año y medio de estudio. Y estoy súper contenta. Bueno, soy la creadora del método y de la academia Vive Plenamente Hoy. Y mi propósito de vida es ayudar a las personas. Por eso siempre estoy compartiéndoles un poco de lo que tengo dentro mío como conocimiento. Pero bueno, les debo de decir que esto no siempre fue así. Esto no siempre fue un jardín de rosas, sino que fui una mujer que ha pasado por experiencias muy traumáticas y yo siempre digo que los que somos terapeutas porque lo que primero quisimos hacer es sanarnos a nosotros y después empezamos a ayudar a los demás. Y con esto no les quiero decir yo que estamos totalmente sanados. ¿Por qué? Porque surgen cosas, a lo mejor no con la misma frecuencia, pero siempre surge algo. Siempre hay algún punto que hace reavivar o aparecer o reaparecer algo que parecía que estaba sanado. O algo que ni siquiera sabíamos que estaba por ahí dando vuelta, ¿no? Entonces, tengo más de 10 años de ser biodecodificadora y unos cuantos más de ser maestra de Reiki. Entonces, desde mucho tiempo atrás ando en este tema de sanar y sanar. Pero bueno, creo que una de las cosas que fue un parteaguas para mí fue el saber a mis 60 años que yo había nacido con un hermano mellizo varón.
Durante todo ese tiempo yo había 60 años de mi vida, imagínense, había sentido siempre que algo me faltaba, pero nunca supe qué era. Y cuando eh, realmente verifico que así fue, eh, porque cuando inicié a estudiar biodescodificación, y al saber tan poco de mi familia, el maestro nos recomendó que entráramos o a MyHeritage o Ancestry. Y bueno, yo por supuesto que entré y pude localizar algunas personas de mi familia, pero en diciembre del 2018 me llega una notificación que se había encontrado una partida de nacimiento y de muerte de mi hermano. Cosa que ya en algún momento alguien me lo había dicho leyéndome los registros akáshicos, pero no tenía la comprobación cierta, ¿no? Ahora ya tenía ese documento que decía que X Floriano había nacido el 25 de junio de 1958 y había fallecido el mismo día. Una cosa es creer que pudo haber sido, y a lo mejor también lo que les digo, un poco uno evade el evento, como que lo niega. Y bueno, yo ya no tenía a quién preguntarle más que a una tía, la única tía viva que aún me queda, pero esta tía resulta que tiene Alzheimer, entonces es más el tiempo que está fuera de su centro, digamos, que consciente. Pero bueno, un día amaneció de lo mejor y al hacerle la pregunta, confirmó exactamente que eso había pasado. Que lo sabía ella, mi mamá, mi papá y la que fue mi madre. Entonces, vaya sorpresa, ¿no? Creo que, creo que no estamos demasiado preparados para cosas como esas, ¿no? Y, y entonces, ¿qué pasa por dentro nuestro? Pues empezás a preguntarte por qué los papás no te dijeron, por qué pasó eso, por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, hasta que de pronto empezás a hacer eh, la introspección y te pones un poquito en el lugar del otro, ¿cierto? Si yo tengo 65 años y mi mamá me tuvo a los 35, en este momento tendría exactamente 100 años, ¿no? Entonces ubiquémonos en la sociedad de ese momento, eh, viviendo en un pueblo, en este mismo pueblo donde vivo yo ahora, de hecho. Y empecé a trabajar mucho con eso. Reconocí a mi hermano, le di su lugar, etcétera, etcétera. Todo lo que podía hacer eh, por lo que sabía de biodescodificación lo hice. ¿Qué pasó ahí? Fue en ese momento preciso en el que yo logré saber cuál era mi propósito de vida. Porque yo siempre había ayudado a la gente, pero a veces sí, a veces no, a veces no podía, a veces sí podía. Y, y luego me di cuenta que esto es lo que amo hacer, ¿no? Ayudar a la gente. Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene el hecho de conocer qué es lo que pasa en nuestra vida, qué es lo que ha pasado en nuestra propia historia o con nuestros ancestros. Es básico y fundamental. Cuanto más conocemos, más felices vamos a ser, más vida plena vamos a tener. Eso se los puedo garantizar.
Y ahora les quiero compartir un mensaje de mi amiga Irene Martínez. Irene tenía un severo problema de asma y siempre para el mes de diciembre, ella vive en España, entonces sabrán que en diciembre por aquellos rumbos es invierno y por aquí, por el hemisferio sur, es verano. Bueno, cada vez que llegaba diciembre, ella tenía esos procesos de asma bueno, tremendos, ¿no? Tremendos, tremendos. Un día tomó una sesión conmigo y empezamos a platicar y le dije, bueno, a ver, ¿y qué pasó por allá por diciembre? ¿Cuál era el tema que había? Y precisamente era algo que sucedió por Navidad, un evento que sucedió con su papá, que la marcó para siempre. Irene hoy tiene 76 años y es una mujer espléndida, una angióloga extraordinaria, alumna de Alejandro Jodorowsky, y, y cada día vive mejor y mejor. Pero al igual que yo, no deja de sacar el dedo del renglón cuando algo nos sucede, ¿no? Ese es el chiste, esa es la gracia de hacernos responsables de nosotros. Esa es la valentía de reconocernos y no tener problemas de hablarlo para poder desenmarañar esas cosas, ¿no? Y bueno, entonces vamos viendo qué es la biodescodificación. Ya les di algunos ejemplos que le pueden mostrar de qué va, ¿no? Cómo las emociones, los eventos traumáticos influyen en nuestra vida. La biodescodificación o descodificación biológica es una forma de terapia humanista y holística. Es una propuesta de medicina alternativa, obviamente, que intenta encontrar el origen de los síntomas físicos y emocionales, su significado, y a partir de ahí empezar a sanar. Como les decía recién, ¿no? A ver, ¿qué evento hubo en diciembre que te marcó para toda la vida? Ese evento ocurrió con Irene, si no recuerdo mal, como a sus 10 años. ¿Ok? La biodescodificación lo reemplaza a otro tipo de terapias, obviamente, o tratamientos. Cuando alguien, y a lo mejor lo han leído en los grupos de WhatsApp, a veces las personas me dicen, es que, no sé, es que estoy sangrando por el ano. Pues, ¿qué puede ser? Lo que puede ser, no sé, pero te vas urgentemente a hacerte un diagnóstico, a hacerte atender con un médico. ¿Ok? Yo no soy médico. Yo puedo tratarte en un caso de eso, sí, con todo gusto y placer, pero sabiendo el diagnóstico. ¿Ok? Yo misma, cuando tengo algo que me preocupa y no sé qué es, voy al médico. Con lo que el médico me dice, pues yo empiezo a trabajar. ¿Ok? Nunca, nunca se queden con que, no, esto ya va a pasar. Porque a veces esto ya va a pasar se convierte en una cosa más grave. Porque recuerden siempre que el cuerpo grita lo que la boca calla. ¿Ok? El camino al inconsciente. Esta es, digamos que la pregunta clave en biodescodificación. Les dije que en el inconsciente está absolutamente todo guardado. Todo, aunque pensemos que no, todo está en nuestro inconsciente. Entonces, por ejemplo, te pregunto, esa dolencia que estás teniendo ahora mismo,
o una dolencia que tuviste en el pasado y supuestamente se sanó o se curó, pero quiero que la tomes de referencia. Vas a pensar en qué momento más o menos aproximado en la historia de tu vida te dieron los informes médicos de esa dolencia. Vas a pensar en los hechos ocurridos en el tiempo. Cuanto más acotado, mejor. Cuanto más, más, no sé, por ejemplo, decimos, bueno, es que tuve una, estoy dando un ejemplo para que lo tomen propiamente como eso, como un ejemplo. Es que tuve una otitis fuertísima y fue, y fue aproximadamente cuando mi hija Juanita terminó la primaria. ¿Ok? Entonces, busquen ahí en su mente qué es el evento más cercano que tienen a esa enfermedad. Como les digo, todo está guardado en el inconsciente. El momento del shock está almacenado ahí. Pero a veces pasa que si es un evento demasiado traumático, el inconsciente, ¿qué hace? Lo bloquea. Seguramente ustedes me habrán escuchado decir que yo no tengo recuerdos entre los 6 y aproximadamente los 11, 12 años. ¿Ok? Yo deduzco que en ese periodo de tiempo he sido abusada, pero no tengo datos ciertos. Pero mi inconsciente hasta el día de hoy no lo soltó. Entonces no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a hacer ese ejercicio. ¿Ok? Te voy a dejar la página anterior para que veas qué es lo que vas a buscar y lo vas a anotar ahí en tu cuaderno. ¿Ok? Voy a detener un momento. Les voy a dar, es la 1:42 para mí. A la 1:48 volvemos a clase. Bien, espero que hayan tenido la posibilidad de hacer este recuento, esta revisión y darse cuenta qué es lo que había pasado. En la parte que nos compartimos, pues estaría genial que lo podamos ver y que cada quien exprese lo que ha descubierto. Entonces, ¿qué es lo que más te estresaba en esos tiempos? Las emociones y el estrés son las situaciones que se van acumulando en nuestro inconsciente. Hay una situación en el exterior que la percibimos como peligrosa. Y entonces el cuerpo se pone en la alerta y empiezan las emociones, los sentimientos y los pensamientos negativos. Y si no pensemos en alguna oportunidad que alguien haya estado en peligro, que lo asaltaron, que se cayó un vehículo, que chocaron, que lo operaron y estuvo con peligro de muerte, etcétera, etcétera. Siempre hay algún evento que, que nos hace ese estrés, que nos graba a fuego en nuestro inconsciente ese evento. El problema del estrés, ¿saben ustedes cuál es? Es que no se lo pone en palabras, no se dice. Una vez que encontraste cuál es la dolencia y desde cuándo está ahí, como el ejercicio que hicimos recién, o que hicieron recién, ahora encuentra la situación de más estrés y finalmente piensa
si ya la contaste o no. Muchas veces el simple hecho de contarla con lujo de detalle hace que la dolencia desaparezca. Fíjense ustedes la importancia de hablar. Lógicamente que no podemos ir a hablar con alguien que nos va a cuestionar, que nos va a juzgar, que nos va a hacer planteamientos que no corresponden. Para eso siempre recurran a una persona especializada, alguien que los va a tratar con toda la objetividad del mundo, ¿ok? Entonces, puede ser que lo hayas contado o medio lo hayas contado, ¿no? No, esa parte de medio o de no contarlo, ¿qué hace? Que ese sentir se ancle en nuestro inconsciente y ahí aparece el famoso miedo. ¿Ok? La tristeza, el asco, el miedo, son todos factores que tenemos guardados en nuestra mente, en nuestro inconsciente. Y como dice Jan, hasta que no hacemos conocido lo desconocido, todo va en apariencia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la emoción más concreta que te estaba produciendo en aquella época esa situación? Por ejemplo, no es lo mismo decir que estabas muy triste porque tu mamá estaba muy enferma, a que digas que tenías un miedo terrible de que tu mamá se muriera. ¿Se dan cuenta la abismal diferencia que hay entre un decir y el otro? La situación es total y absolutamente diferente. En una estamos tratando de hacernos fuertes, entre comillas, y con la otra nos mostraríamos débiles, cosa que muchas veces la sociedad en la que vivimos no nos permite. Entonces, el cuerpo todo el tiempo te está mandando avisos. A veces la gente dice, oye, es que otra vez estoy resfriada. Es que otra vez tengo esta situación de moco constante. Hace 15 días parecía que se había pasado y ahora otra vez. ¿Saben qué es el resfrío? Es las ganas que tiene el alma de llorar y como no lo hacemos con los ojos, lo hacemos por la nariz en forma de moco, para que se den una idea. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que te impide el síntoma? Es muy importante saber esta pregunta, la respuesta de esta pregunta. ¿Qué te impide el síntoma? Por ejemplo, no sé, como en el caso de esta muchacha que nos muestra ahí su espalda y tiene un problema, me imagino que es de psoriasis o alguna alergia urticaria, no sé lo que tenga. Según yo veo a esa muchacha, ¿qué le impide ese síntoma que tiene? Pensemos, ¿qué le impide? Le impide ir a la playa, le impide ponerse un vestido que muestre los hombros, le impide sentirse bonita, agradable, solo por nombrar muy superficialmente tres impedimentos que tiene. Pero cuando nosotros sabemos qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo,
cambia la cuestión. Y vamos a ir con un ejemplo. Dice que a Juan le diagnostican fibromialgia, asma, reumatismo. O sea, pobre Juan tiene de todo. Y como resultado de esto, cuando a Juan le pica o tiene comezón, para que todos nos entendamos, en la espalda le cuesta un esfuerzo sobrehumano poder rascarse. ¿Por qué? Porque su movilidad por la fibromialgia y por el reumatismo lo obliga a esforzarse para moverse y esto va cada vez de peor en peor, hasta que obviamente no puede más rascarse o friccionarse para que pase la picazón, la comezón, y entonces esto lo que le impide a Juan ese conjunto de enfermedades es moverse. Fíjense, encontré esta imagen y me llamó mucho la atención y por eso la puse. Me impactó porque dice, así se vería la fibromialgia y así me siento. Entonces, imaginen ustedes lo que debe ser estar dentro de ese cuerpo, ¿no? Pero bien, aquí tenemos la otra cara de la moneda, digamos. En esta vida, y seguramente más de uno va a decir, es muy cierto, eso ha pasado con fulanito, con perenganito y hasta conmigo mismo, sí tengo la valentía de reconocerlo. Resulta que las enfermedades y las dolencias traen aparentemente algo bueno, algo positivo. Y es que, tomando el ejemplo de Juan, su esposa entonces ahora le presta más atención, sus hijos están más pendientes de él, los familiares llaman para saber cómo está, los amigos van a verlo a la casa. Resumiendo, Juan ahora, con todo ese cúmulo de enfermedades que tiene, se siente querido, ayudado, consentido, se siente importante. La enfermedad hace tristemente que Juan se sienta importante. Vamos a ver. Las emociones que enferman. Antes que nada, tenemos que hacer diferencia entre qué es un pensamiento, un sentimiento y una emoción. Y a eso vamos, a la definición. Pensamiento es la elaboración mental que alguien realiza de una situación que está ocurriendo. Por ejemplo, está lloviendo y yo hago esa imagen mental en mi cabeza. La emoción es el significado que le doy a ese pensamiento. Resulta que a mí me encanta que llueva, entonces, qué alegría, qué felicidad. Mira, que está lloviendo, cómo me emociona, cómo me alegra cuando llueve. Y el sentimiento, ¿qué es? Es la emoción pensada. Es cuando siento en mí esa emoción materializada. ¿Ok? Porque no es lo mismo que yo, mirando aquí la lluvia, les diga a ustedes, ¿cómo me gusta la lluvia? Me encanta que llueva. Qué felicidad cuando llueve. Con esta cara, a que yo les diga, ay, cómo me gusta cuando llueve, qué felicidad. Me siento tan feliz cuando llueve. Ah, qué cosa más bella. Se dan una idea de la diferencia que hay entre una cosa y la otra, ¿no? Eso es para que analicen y se den cuenta la diferencia que hay entre pensamiento, emoción y sentimiento. Cosas que tienen que saber identificar perfectamente y ponerlo en palabras, porque, por ejemplo, si yo digo, estoy triste, estoy depre, pues no basta con decir eso. ¿Se entiende? Es demasiado
demasiado, demasiado limitado. Yo no puedo lograr absolutamente nada, no puedo sacar a la luz absolutamente nada si digo cosas tan cortas, tan breves, tan... parece que me costara que las palabras salieran, ¿no? Es más ilustrativa la imagen a que si digo estoy triste, ¿no? Prácticamente. En la infancia, fíjense cómo cargamos nosotros desde nuestra corta infancia muchísimas de las cosas que nos pasan en la actualidad. Por ejemplo, cuando éramos niños y nos enojábamos y, por ejemplo, hacíamos una rabieta, gritábamos, nos descontrolábamos, hacíamos berrinche. ¿Eso qué hacía? Que nuestros padres se molestaran en la mayoría de los casos, no que nos preguntaran, bueno, ¿qué te pasa? A ver, vení, vamos a gestionar esto que está sucediendo, sino que no les gustaba y nos empezaban a decir que éramos niños malos, que nos portábamos muy mal, que nos calláramos la boca, que estábamos en la casa de fulanita y estábamos haciéndoles pasar vergüenza, por darles algunos ejemplos simples. Pero, por ejemplo, como ya sabías la reacción de tus padres cuando estabas con, con alguna tristeza, con alguna decepción infantil, te ibas a tu cuarto, te quedabas en un rincón ahí, calladita, ¿qué pasaba? Nadie te tomaba en cuenta. No te regañaban, ahí quedabas, podías quedar horas y horas que si tus padres estaban ocupados en otra cosa, ni siquiera te veían. Entonces empezaste a confundir, para empezar empezaste a confundir las emociones. ¿Y qué fue pasando? Se crearon las creencias limitantes. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los hombres no lloran? Yo creo que infinidad de veces, sobre todo los que somos adultos mayores. Imagínense ustedes, el dolor, la tristeza, la angustia, no se podía expresar en lágrimas si eras varón. ¿Cuánta cosa se juntó en esos inconscientes, no? Infinidad de cosas se juntaron en esos inconscientes. Entonces, recordá siempre esto. Para ahora que sos una persona adulta, porque si estás aquí es porque sos adulto. Aquí no hay niños ni hay adolescentes. Expresa con palabras lo que pasa. Trata siempre de expresar de buena manera o de la mejor manera posible, sin gritos, sin escándalos, porque eso va a empezar a ayudarte bastante con tus dolencias, ¿ok? Y hablábamos de lo que es el BioShock. Miren, el BioShock es el momento preciso en el que se recibe una noticia, una información que te impacta. Para dar como un ejemplo, es como si fuera un misil, una bala que te explota en el medio de la vida, ¿no? Te desestabiliza por completo, es dramática e inesperada. Así es lo que pasa cuando se produce un bioshock. Es un evento traumático para la persona que lo recibe, para otro eso puede no ser traumático, ¿eh? El problema es que lo vives en soledad, no dices nada a nadie, o dices una cosita, algo muy, muy simple, no identificas los sentimientos y piensas que no tiene solución. Se sobrepasa el límite tolerante de estrés en estos casos, ¿ok?
todos en esta vida hemos recibido varios bioshocks. Nadie en absoluto está exento de esto. Y reitero, lo que puede ser dramático para alguien puede no ser dramático para otra persona. Vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, del tema de la alergia al polen. Vamos a situarnos en un parque muy bonito, donde hay dos muchachas, adolescentes, 17, 18 años, que llevaron su perro a correr al parque, llevaron una canasta con unos sandwichitos, perdón, unos sandwichitos, y ahí están platicando de lo mejor, y de pronto llega la prima de estas dos muchachas y le dice a la más grande, al oído, que falleció la abuela. Esa abuela era la más amada de esa nieta. Esa nieta que tiene 18 años recibe esa noticia como si la partieran en dos. Entonces, ¿qué hace? Le dice a su otra hermana que se tienen que ir, que vaya y busque al perro. Y entonces ella, mientras tanto, recoge la canasta, recoge el mantelito, recoge los vasos, y como era primavera, hay muchas florecitas que están despidiendo polen. Cuando ella se agacha para recoger las cosas, cerrar la canasta, ese polen ingresa en su nariz. Y entonces, a partir de ese evento, ella es alérgica al polen por toda la vida, a excepción de que haga terapia y resuelva esa situación. Entonces, se dan cuenta, todo se conjunta. La noticia, ella no le dice a su otra hermana, sino que se lo calla. Entonces, el cuerpo se pone en acción o en reacción y todo lleva a que la salud se ponga en riesgo. Por eso ella adquiere la alergia al polen. Es ese inconsciente el que hace esa foto instantánea. Pónganse ustedes a pensar cuántas fotos instantáneas tienen. De, por ejemplo, cuando decimos, no sé, cuando nació mi hijo, tenemos una foto instantánea de ese momento. Cuando me casé, cuando falleció mi mamá, cuando me gradué, etcétera, etcétera. Tenemos esas fotos en nuestro inconsciente y cada vez que resurge el evento, o porque lo estamos hablando, porque lo estamos recordando, porque no sé qué, o porque no sé cuánto, surge de nuevo la imagen. Entonces, es esa noticia dramática la que produce el impacto al mismo tiempo que nuestros pensamientos, nuestro cerebro y un órgano en concreto se comunican. En este caso, ¿qué órgano se comunicó? La nariz. La nariz y todo el aparato respiratorio se conjuntaron para producir esa alergia al polen. Entonces, resumiendo, ese evento quedó congelado ahí en el inconsciente y cada primavera, indefectiblemente, resurge la alergia al polen. ¿Ok? Entonces, no solo va a pasar cuando sea primavera, sino también puede suceder que cuando vaya a un parque me sienta deprimida. ¿Por qué? Porque fue en un parque donde recibí esa noticia. Puede ser que te dé, no sé, hasta dolor de estómago.
cada vez es un poco, ¿ok? Esto no tiene una sola connotación. A veces las dolencias son múltiples, aunque el síntoma es uno, ¿ok? Entonces, ahí está la importancia de descongelar todo esto a través de las preguntas correctas para biodescodificar la situación y sanar. Siempre va a haber preguntas y por lógica tiene que haber respuestas. Las respuestas, obviamente, las da la persona que está haciendo el tratamiento. Y ahora vamos a pasar un poco al árbol genealógico y al transgeneracional. El estudio, perdón, se me seca la garganta. El estudio del árbol genealógico es básico y fundamental para quienes quieren estudiar o tener una sesión de biodescodificación. ¿Por qué? Porque ahí está plantada toda nuestra historia. ¿Ok? Todo lo que nos pasa en esta vida actual, absolutamente todo, viene procedente de las generaciones de más arriba. Mínimamente de 4 generaciones hacia arriba. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos. Claro que muchas veces no tenemos información. Yo, por ejemplo, sé de mis papás, sé muy poco de los hermanos de mis papás. Sé los nombres, pero no tengo más que de 2 tías. Por parte de mi mamá tengo datos de fecha de nacimiento. Y lo demás, nada. De mis abuelos, solo de mi abuela materna, tengo fecha de nacimiento y fecha de muerte. De los demás, apenas sé sus nombres. Entonces se dan cuenta que, en verdad, cuando queremos empezar a trabajar, la información la sacamos a fuerza. Si no es por un método, es por otro. O el inconsciente nos va dando esas pautas para que vayamos así como desenmarañando esa parte de nuestra historia, ¿no? O a veces la misma observación hace que nos demos cuenta que, por ejemplo, mi tía más chica, por parte de mi mamá, no se casó porque quedó para cuidar a mi abuela. Entonces se convirtió, obviamente, desde el momento en que decidieron tener esa hija, claro, estoy hablando de que mi abuela nació en el 1900, ¿no? Ahí no se decidía cuándo se tenían los hijos venían. Pero inconscientemente, mi abuela, sabiendo que eso era ya como la parte final de su vida fértil, queda embarazada de esta tía, que entonces nunca se casa, porque mi abuela queda viuda muy jovencita, y esta tía es la que toda la vida vivió con ella, es la que toda la vida la sostuvo, la ayudó, etcétera, etcétera. Muere mi abuela y al año muere mi tía, que era muy joven. ¿Me entienden? Porque si nos ponemos a pensar, mi abuela murió a los 94 años, la tuvo a los 44 años a mi tía. Entonces mi tía apenas tenía 50 años. ¿Ok? Pero es como que esos hijos luego ya no saben qué hacer cuando se les termina a quién tienen que apoyar. Por eso precisamente estos hijos se llaman hijos bastón. ¿Ok? Muy bien. Tengo que decirte algo antes de que siga. Si decidiste estar aquí en esta clase es porque tu alma resonó con él. Es porque decidiste hacerte responsable de tu propia historia y dejar de echarle la culpa a tu madre, al abuelo, a los tatarabuelos, al país, al marido, a lo que sea, a los vecinos, a lo que sea, ¿no? Aclarando esto entonces, te lo digo, porque
porque ahora nos vamos a poner un poquito más intensos, ¿no? En la información. Leyendo tu árbol vas a saber que se ha cayado. Fíjense lo que les decía yo, se cayó un hijo que nunca salió a la luz, jamás. En todas las familias, sin excepción, hay secretos. Ya sea en este periodo que estás viviendo ahora o más arriba. Hablando, y no hablemos hasta la séptima, porque los más jóvenes sí, claro que podrán recurrir hasta la séptima, pero nosotros los más grandes, muy difícil que lleguemos hasta una séptima generación, ¿no? Entonces vamos a conformarnos con una cuarta, porque además las cosas se repiten y se repiten. Entonces, si yo me entero que mi bisabuelo resulta que tuvo un hijo con su hija, o sea, hubo un incesto, seguramente más arriba de eso también pasó. Y no nos horroricemos de lo que les estoy diciendo. Ya saben ustedes que yo soy un poquito cruda para hablar a veces, ¿no? Pero es mucho más común de lo que pensamos. Entonces, cuanto nosotros más sabemos de nuestro árbol, más vamos a sanar. No solamente nosotros, sino que vamos a sanar 7 generaciones hacia arriba, acá sí, aunque no conozcamos a nadie, y 7 generaciones hacia abajo. ¿Qué hago yo? Sano mi hija, mi nieta, mis bisnietos que todavía no están, mis tataranietos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso ya no va a volver a suceder. Por lo menos eso que sucedió ya no va a volver a suceder, porque fui yo la que lo sané. Entonces, fíjense ustedes toda la magia que ha ocurrido de generación en generación. Nosotros, por ejemplo, vamos a un hecho muy común y muy corriente. Comemos hongos, ya sea que lo compremos en el supermercado, en el mercado, que vayamos a juntarlos al bosque, en la época de la lluvia, comemos hongos y ya no pasa absolutamente nada, ¿no? Nadie se muere por comer un hongo. ¿Qué pasó? Imagínense ustedes todos los antecesores nuestros que habrán muerto en el intento de ir probando. Y no hablemos de séptima generación, hablemos de allá lejos y hace tiempo, ¿no? O cuando tuvieron que empezar a defenderse de los animales, de los dinosaurios, de todas estas especies enormes que había, y empezaron a poner en práctica todas sus herramientas de supervivencia. ¿Ok? Hoy nosotros no tenemos, por ejemplo, un dinosaurio que nos corra, pero podemos tener un ladrón que nos quiere correr. Y la reacción es exactamente la misma, la de huir y la de defendernos. Entonces, miren todo lo que nosotros tenemos que agradecer, porque eso se fue transmitiendo de generación en generación. Y hay un video muy interesante que alguna vez lo tuve en mi poder y luego, quién sabe por qué lo perdí, que dice que absolutamente todos hemos salido de África y que, digamos, si buscáramos en la profundidad de nuestro ADN, todos absolutamente tendríamos raíces de la gente que vivió en África en el inicio de los tiempos, ¿no? Muy interesante, aunque alguna vez les comenté esto a una persona que conocía y ella era muy blanca de piel, con ojos celestes, y casi que me salta la yugular cuando le dije que procedíamos de los negros, ¿no? Me dijo, yo no. Bueno, ahí me di cuenta que era un poco racista, pero no pasa nada, es problema de cada quien. Vamos viendo,
¿Qué datos son útiles a la hora de analizar un árbol? Los nombres, fecha de nacimiento, de muerte, obviamente. La de gestación la sacamos muy fácilmente porque es 9 meses antes, ¿no? Las enfermedades que hubieron, las repeticiones. Por ejemplo, en mi familia todas las mujeres quedaron viudas jóvenes. Por lo general hay hijas mujeres. Hay muchos abortos. Hay enfermedades que se repiten. Hechos ocultos, asesinatos, violaciones, abuso, locura, incesto, etc. Con todos esos datos y muchos más que van saliendo en el camino, vamos armando la historia del árbol. Y es ahí como se va desandando, se va desvelando qué es lo que pasaba con nuestros ancestros. Y ahí están todas esas cuestiones que nos afectan. Es aquí donde descubrimos quiénes son nuestros dobles, si somos yacentes de alguien, el proyecto sentido y muchísimas otras cuestiones que están relacionadas con nuestros ancestros y con nuestra familia unitaria, papá, mamá, ¿no? Muy bien, hasta aquí llegamos por hoy. Te doy las gracias por participar en mis clases gratuitas, donde aprendes seguramente muchas cosas que desconocías y que te van llevando a sanar algunas cuestiones de tu vida. Como te dije, el día martes 3 de octubre inicia el evento Descifra tus emociones, cura tu cuerpo. Reto de iniciación a la biodescodificación que paso a detallar. Este reto es absolutamente gratuito. Lo que sí, las clases van a estar disponibles solo hasta el lunes 9 de octubre. ¿Por qué? Porque sé que muchas personas les encanta esto de compartir, de hacer preguntas y tener respuestas, de indagar a profundidad sobre todo, por ejemplo, en en estos 3 encuentros del reto. Les dije que en cada encuentro vamos a hacer un protocolo. Entonces, en la clase común solo va a haber tiempo para alguna pregunta por el chat, pero nada más. Las preguntas y respuestas las vamos a hacer en esta planificación que hice de la parte VIP, digamos, donde van a poder explayarse con todas las preguntas que quieran. Entonces, como les dije, esta parte del reto VIP que tiene un valor realmente súper simbólico, ¿qué vas a obtener? Acceso de por vida a las 3 clases del pre-reto, o sea, las que tuvimos esta semana, más esta masterclass, más las 3 clases del evento Descifra tus emociones, que tienen lugar martes, jueves y sábado. El en vivo, estos 3 días que van a ser miércoles, viernes y el lunes de la semana siguiente, para hacer todas las preguntas y respuestas que quieras. Entonces vas a tener ese acompañamiento tan aclarador, tan enriquecedor de todas esas dudas que tengas, ¿no? Vas a tener, obviamente, acceso de por vida a esos 3 días que se van a grabar de preguntas y respuestas. Y encima de regalo vas a tener el bono de las creencias limitantes y cómo derrumbarlas. Esta masterclass contiene 6 pasos prácticos donde vas a ir parando el video y vas a ir haciendo la tarea. O podés ver el video de una vez y luego ya conociendo de qué se trata, pues vas a ir parando la clase para ir haciendo la actividad. ¿Por qué? Porque si no tomamos acción, no ponemos a hacer lo que tenemos que hacer,
las creencias limitantes siguen estando ahí y son las que nos machacan y nos arruinan la vida, ¿no? Entonces, te reitero la agenda del reto. El martes 3 vamos a tener el poder de tu historia familiar y vamos a tratar sobre todo el tema de tu lugar. Vamos a ver 4 posturas o posiciones dentro del árbol, como tú te vivencias dentro del árbol, ¿ok? Vas a reconocer quiénes son dobles por nombre contigo y vas a hacer un protocolo de liberación de dobles por nombre y por fecha de nacimiento. ¿Ok? El jueves 5, el tema va a ser la abundancia y la prosperidad. ¿Te son esquivas? Yo sé que todo el mundo se vive quejando de que el dinero no le alcanza, ¿no? Entonces, en este día vas a descubrir cómo tus progenitores, o sea, papá y mamá, tienen un rol fundamental en estos temas y vas a escribir un protocolo de reconocimiento a tus padres. El día sábado, el tema es sanando el pasado, el camino hacia la plenitud a través del proyecto sentido y el niño interior. Todo el mundo ha oído hablar del niño interior, algunos más, algunos menos, pero ese niño interior, esa niña interior, está aquí, en un espacio de nuestro corazón, y en la mayoría de los casos esa niña y ese niño siempre están tristes, están solos, están heridos, etcétera, etcétera. Entonces, para los que tienen hijos chicos o nietos, van a aprender cómo influyen las palabras, los hechos, las emociones y los sentimientos en un bebé que incluso ni siquiera está en planificación. ¿Ok? 9 meses antes, todo lo que puedas decirse relacionado con un bebé a futuro se implanta ahí en la panza de la mamá. Y ahí queda esperando ese bebé. Luego todo el periodo del embarazo. Y luego hasta los 7 u 8 años, dependiendo de la madurez del niño. O la niña. Digo, cuando hablo de niño, la Real Academia Española es muy clara en eso y no vamos a entrar en controversias. Entonces, ahí vas a redactar un protocolo de reconexión con tu niño interior. ¿Cuál va a ser la temática? Se va a dar la clase, se va a revisar el protocolo y posteriormente, cuando paso la grabación de la clase, les paso el PDF con el protocolo. O sea que cada quien va a tener la posibilidad de hacerlo en ese mismo día o en el día siguiente o hasta la clase siguiente, digamos. ¿Ok? Bien. El valor real de esta experiencia del reto, en verdad, es de $229. Pero si decides ingresar entre hoy, sábado 30 de septiembre, y el lunes 2 de octubre, podrás obtenerlo por un valor simbólico de solo $19. Ok, aquí te dejo el link de PayPal, lo voy a poner en los grupos, en los 2 grupos que tengo de este reto, y ojalá te decidas hacer esa mínima inversión para poder ampliar tu campo visual con relación a lo que sucede, por lo menos en estos 3 temas que vamos a estar tratando en estos 3 días. Entonces, ¿qué te puedo decir? Te agradezco infinitamente que hayas participado de esta masterclass. Este es el 4º encuentro que tenemos en esta semana. Entonces, si deseas hacer el reto VIP, corre a poner en el grupo de WhatsApp en el que estés la palabra VIP, así de fácil y sencillo. Y pues damos por finalizada esta masterclass y ahora, como siempre, nos vamos a compartir.
Excelente. Bueno, vamos a abrir los micrófonos. Permítanme. Aquí está. Ya todo el mundo puede abrir sus micrófonos, hacer todas las preguntas que quiera. Julia, me cambiaste el nombre. Alicia, es que soy Marisol. Soy Ya sé Marisol. que sos Marisol, por eso digo como que Julia. Es que estoy en la tablet de ella, porque la mía no me Está funciona. bien. Esto es un Está lío. bien. Esto es un lío. No Porque es pasa que, nada. sí. No, te iba a preguntar, ¿son $19 en euros lo mismo o cómo es en euros? En euros. Ah, bueno, el Hotmart te hace la conversión, así que no hay problema. Ah, bueno, ya nos ¿Ok? lo pondrán. ¿Cómo se paga? Sí, Para, sí, mira, a ver, ya se lo voy a copiar aquí en el grupo vale, del chat, por si alguno ya quiere ir yendo, pues sí. ahí estamos. A ver, espérenme. Aquí, ahí está. Y si no, esperan al rato que se los comparto. ¿Ok? Vale, sí, sí, ya está. Muy bien. Gracias, Marisol. Marisol Julia. Gracias a ti. Qué guay. Nos Cristina. seguimos viendo, nos seguimos viendo. Así es. Qué bonito, Alicia. Ojalá, fíjate, yo solo pido que ojalá lo sepa hacer bien para, Claro. para ayudar, para hacer para mi familia, para mí, para todo. Oye, yo digo, ay, que lo aprenda bien, por favor, que lo sepa hacer. Claro, claro que sí. Mira, mira, hay una cosa fundamental en la vida. Y te voy a dar un ejemplo que seguramente, pues yo creo que todos alguna vez hemos cocinado arroz de buen humor y otra vez hemos cocinado arroz de mal humor. ¿Cierto? Cuando Sí, cocinamos el arroz con buen humor, con alegría, contentos de lo que estamos haciendo, poniéndole toda la intención, pues el arroz sale espléndido. Pero si cocinamos el arroz de mal humor, porque resulta que mi marido no va a llegar a comer, entonces ya me puse molesta, que no sé qué, que recibí una mala noticia, hago el arroz y el arroz se pega, se quema, incomible. Esto es lo mismo. Cuando vos pones la intención de que las cosas salen bien, todo sale bien. ¿Ok? Así es, Marisol. Muy bien. vale. Cristina. Yo tengo, bueno, dos puntos. Uno, una pregunta. ¿El BioShock es en cualquier edad? Aunque no seas chico, aunque seas grande. Cualquier, en cualquier edad, efectivamente. Por eso se graba en nuestro inconsciente. ¿Me entendés? Ok. Por Sí, eso, por ejemplo, hay gente que no sé, viene arrastrando cuestiones desde cuando era un niño, incluso un bebé, que pasó un evento que en ese momento, en verdad, quien le transmitió más el BioShock fue su mamá. Porque acuérdense que hasta los 7 u 8 años, un niño está total y absolutamente pegado a su mamá, ¿no? ¿Cierto? Pero después lo que suceda es así. Por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo. Tengo de hecho, fue alumna mía en biodescodificación de la certificación del año pasado, una muchacha que su niño tenía terror de subir o de bajar escaleras, pero así, pánico, un niño de 6 años, ¿eh? ¿Ok? Entonces ella empezó a tomar terapia conmigo, pues me dijo, Alicia, es que yo ya no sé qué hacer en la escuela. ¿Dónde va? Su aula está arriba
Y es un infierno cada día, cada vez que tiene que subir a su aula o cada vez que tiene que bajar de su aula. Bueno, empezamos a trabajar, a no sé qué, a indagar, y resulta que ella, siendo adolescente, cuando iba a la escuela secundaria o preparatoria, se cayó de una escalera y se quebró una pierna. Ese bioshock de ella y el niño que es doble por fecha de nacimiento de ella, lo clavó al niño. Como para que veas cómo el árbol familiar nos condiciona. Ok, porque mira, a ver, yo tengo escoliosis y en el 76, que yo estaba trabajando abriendo un hotel con muchísima presión, empecé con dolor de espalda y fui al doctor y me dijo que tenía una pierna más larga que la otra. Hasta ahí quedó. En el 2005, que tuve que quitar un negocio porque estaba al súper arriba y todo, pero mi principal clienta abrió otra sucursal de mi negocio y me partió a la mitad. Empecé con dolores más fuertes de espalda y fui y me dijeron que tenía escoliosis. Claro. En el 2010 y seguí con problemas no tan fuertes. Del 2010 al 15 tuve una tensión fuertísima trabajando en un hotel, era la gerente del hotel, muy fuerte con mi jefe, muy fuerte tensión, y empecé más fuerte con el dolor de espalda. Del 17 al 20 fui directora de una residencia de adultos mayores y mi jefa fue una de lo peor conmigo, y entonces empecé con dolores súper, súper más fuertes. Y ahora que he tenido problemas económicos bastante fuertes que me han hecho con muchísima tensión, no aguanto, no puedo estar más de 20 minutos parada o haciendo algún trabajo porque me tengo que ir a recargar porque no aguanto la espalda. Entonces, Claro. todas estas cosas son las que yo creo que ha sido la situación de mi escoliosis. Producto de la primera, y si te fijas, todas son repeticiones. Aunque cambiaste de trabajo, todas son repeticiones. Entonces, como que cada vez se va poniendo más fuerte, más intenso, y el BioShock, digamos, va engordando, ¿no? Así es. Pero Ujú. el otro día me dijeron eso, que la escoliosis es desvalorización de ti misma. Claro, claro. Acuérdense, todo lo que tiene que ver con los huesos es de valorización. Y no solo eso. Por ejemplo, cuando nuestra columna vertebral es el eje que nos sostiene. Si nosotros tenemos problemas en nuestra columna, pues andamos o torcido para acá, o torcido para allá, o no sé qué, o jorobado. O sea, y así nos va la vida. O sea, esa es la muestra clara de cómo nos va la vida. Y a mí lo que me pasa es que ahorita, como estoy ahorita, pues me cuesta mucho trabajo porque voy al súper y regreso y me tengo que recostar. O sea, no es que recostar de acostada, sino recargar en un cojín especial que tengo. Si Sí, lavo trastes, duro 20 minutos y otra vez. Si bueno, trabajo en es que casa, habría que ver, Cristina, habría que ver de, de hacer hay una secuencia de sesiones para sacar eso de encima. Es que la realidad es que, mira, ¿cómo te digo? Yo tengo una muchacha que ayudé, que ella tiene las manos deformadas de la artrosis, literalmente deformadas, ¿eh? ¿Ok? Ella apenas puede agarrar los cubiertos, ella apenas puede agarrar un vaso, bueno. Esa parte física no se arregla, pero ella ya no tiene más dolores. Es más, ella está ayudando a otras personas, porque también es alumna mía de la certificación del año pasado, y como ella tiene, fíjate lo que te voy a decir, ella tiene artrosis desde los 10 años.
Imagínate de lo que te estoy diciendo, la desvalorización que tuvo desde niña y de ahí para el real, como dicen los mexicanos, ¿no? Entonces, Ok. esa parte de la deformación física, claro que no se puede arreglar. ¿Por qué? Porque eso ya está así, anclado, pegado, pero ella no tiene más dolor. Imagínate la maravilla que es eso. Ok, ok. Entonces lo Entonces hay que, platicamos después. claro que sí, hay que buscarle la manera, Cristi, porque va a ir cada vez de peor en peor. Sí, sí, así lo siento, así lo siento. Cada día aguanto menos tiempo sin recargarme, pero es un Claro. tiempo perdido relativamente porque no puedo estar sentada, tengo que estar recargada. Y no Ujú. cualquier silla, esta silla es ortopédica, la que uso, pero no me sirve. Tiene que ser un cojín fuerte donde tenga mullido para que pueda yo recargarme, o sea, toda una serie de cosas. Entonces, sí, Exacto. bueno, lo platicamos después. Gracias, Alice, Sí, fue sí, muy claro, interesante. pero lo que te quiero decir con esto es que si ya hay, ¿cómo decirte? Deformaciones en los huesos, bueno, eso no lo vamos a poder arreglar. Claro, Pero sí claro, lo podemos entiendo. arreglar el tema del dolor. O sea, Claro, es que el dolor es insoportable. Yo personalmente soy una persona intolerante al dolor. Vos te acordarás lo que me pasó en enero estando en México. sí, me Yo acuerdo, me estuve acuerdo. un mes postrada que mis amigas iban, me llevaban de comer a mí, los gatos, la perra, me limpiaban, me bañaban, etcétera, etcétera, pues yo no podía con mi vida. Me acuerdo, sí, sí fue horrible. Y fue horrible porque yo no podía conmigo. Y no Claro. hay calmante, y no hay esto, y no hay... Y bueno, ¿qué tenía que pasar? Que me viniera. Fíjate vos, todavía no sé para qué, pero acá estoy. Estoy, estoy lista para ver de qué se trata. De que te has puesto más guapa, sí te has puesto más guapa ya en Argentina. Gracias. Ay, Cristi, me hace reír. Gracias, Alice. Gracias. Gracias a ti. Andrea, ay, perdón. Hace muchísimo que no te veíamos por nuestras clases. ¿Estás ahí? Hola Alicia, ¿qué tal? Sí, estoy haciendo un montón de cosas, que bueno, sí, estoy un poco mejor de todos mis problemas, gracias a tus Ok, consejos, gracias a verte, a escucharte y a escuchar a todas las gracias. chicas en el grupo, este, y bueno, estoy saliendo, también tengo que aclarar que tengo una psicóloga también que me está ayudando, y bueno, Claro. eh, gracias a Dios, estoy trabajando, este, estoy trabajando presencialmente, que acá en Argentina nos han tenido bastante encerrados, entonces el estar encerrada en mi casa sola con todos los recuerdos de todos los muertes Sí, sí. recientes tenía bastante mal. Oh, sí, Y sí. bueno, el salir, si bien estoy un poco atolondrada con todo lo que me queda para hacer, pero bueno, estas vacaciones voy a ver si empiezo a arreglar y a sacar recuerdos y cosas personales de los fallecidos, sí, el cerebro me funciona un poco mejor, pero bueno, siempre desde el parámetro y todo lo que fui aprendiendo de tus conferencias también, ¿no? Y lo importante que es eh, el inconsciente que uno no puede controlar y que quizás hace algún tipo de disparador como para bloquearnos, ¿no? Exactamente, exactamente. Un Así poco lo que hablábamos hace un momento, ¿no? O sea, el claro, inconsciente, quién sabe todo lo que tendrá ahí, sí, tal cual, no tal cual. tengo idea, pero a veces sale, a veces sale algo, a veces sale algo, a veces, no sé. Y Pero aparte bueno, uno está sometido a ese sentido o a esa exposición o manera de exponerse que tiene el inconsciente y está sometido, triste o acelerado y expresa también de, como hablabas al principio, ¿no? De los psiquiatras que medican y realmente quizás es un trasfondo de conocerse uno mismo en donde está la verdadera cura, ¿no?
Exactamente, es que ahí está el chiste, ¿no? Cuando Claro. vamos viendo qué es lo que pasa, bueno, a ver, ¿de quién soy doble? ¿Qué estoy repitiendo? ¿Qué pasaba con las mujeres de mi familia? Etcétera, etcétera. Digo las mujeres porque aquí, precisamente en este momento, salvo que iPad sea un varón, estamos todas mujeres. Una pregunta, Alicia. Dime, dime. Respecto de lo que es el árbol y de lo que es las terapias y todo eso, nosotras siendo mujeres, ¿trasladamos la del árbol y todo, las cuestiones de las mujeres o también de los hombres? ¿O es más importante las mujeres respecto de nuestro árbol para arriba? Mayoritariamente es de las mujeres, aunque si somos doble de algún hombre que tuvo una vida así un poco escabrosa, con acontecimientos un poco complejos, pues la vamos a arrastrar. Y Pero con la... el hecho básico es que, mira, nosotras las mujeres, seamos doble o no, tenemos toda la impronta de nuestra abuela materna. ¿Ok? De hecho, les cuento, yo estoy viviendo en el pueblo donde nací y estoy viviendo en la casa de mi abuela materna. Por eso digo, aquí estoy lista para ver qué tengo que hacer, ¿no? Exacto, exacto. Y otra preguntita más. En el caso de ser doble o lo que fuera, colateralmente, o sea, tíos, tías, tíos abuelos, tías abuelas, ¿también es incidencia sobre nosotros? Sí, totalmente. Y no te olvides, y acá hay un tema bastante rígido para tratar, pero en muchos casos, las sobrinas, digamos, o las primas, incluso las nietas, han sido abusadas por esos tíos, por esos primos, por esos abuelos. Entonces, claro que es súper importante desenmarañar toda esa historia. Claro, claro, claro. No, Recordemos que se claro, dice que el 95% de la población de la Tierra ha sido abusada en algún momento de su vida. Y no hablamos necesariamente de violación ni de penetración. Hablamos de toqueteos, etcétera, etcétera, lo que ya se sabe, ¿no? sí, totalmente. Sí, sí. No, yo lo que me está resonando mucho, hay veces cuando estando sola y pienso, es que, bueno, mi abuela materna era portuguesa y tuvo una vida como de muy arrojada, ¿no es cierto? Porque ella se vino a la Argentina con 28 años a trabajar en la época floreciente de la Argentina, ¿no? 1920, 1915. Y bueno, formó la familia acá, se consiguió otro portugués que había acá en Argentina, y ella al principio trabajaba y mandaba plata a Portugal, o sea que una guerrera que Dios quiera Total. pueda heredar de mi abuela la portuguesa, ¿no? Porque una genia, para mí era una avanzada para la época que le tocó vivir, ¿no? Claro. Así que sí, es muy interesante el tema de analizar Sí, y estudiar nuestros antepasados. Muy interesante y muy, y nos sirve mucho, ¿no? Muy, muy útil, muy útil. Así que me totalmente. encanta escucharte, Alicia. Te mando un beso Gracias, enorme. Andrea, me gustó mucho verte. Y bueno, Hacía y mucho que... buena estancia o bienvenida a la Argentina. Pues mira, aquí estoy. Te digo, en diciembre, parada en la puerta de mi casa con mi perra Lola al lado, le dije tocándole en la cabeza, le dije, ay Lolita, de aquí nos vamos a ir el día que partamos de este mundo. En enero me indispongo, en abril estoy llegando a Argentina, así que yo ya no digo más nada. Claro, por supuesto. Sí, como el humano propone y Dios dispone, ¿no? Ni hablar, ni hablar, así es, Tal así cual. es. Bueno, un beso Marisol, enorme para todas. gracias. Marisol, Sí, mira, yo quería decir, a ver, yo
no recuerdo exactamente las fechas, pero yo, como a los 4 añitos, yo me fui a casa de mi abuela y mis tías porque había nacido otra hermana. Entonces somos 5 hermanos y yo soy la Ajá, segunda. ajá, Entonces habían nacido más y yo me fui a casa con mi abuela y mis tías. Y yo sí, allí iba a párvulos también. Y luego allí estuve como, estaría pues de 4 a 6 7 o sea, como 3 añitos así. Y luego me fui con una tía maestra a un pueblo muy lejano. ok, Y allí ajá, estuve también como, con ella estuve pues como, hasta que empecé en el instituto entonces. O sea, estuve ajá, como 5 años o así. Y esa tía mía ha tenido mucha influencia luego ya a lo largo de mi vida. Yo de todo ok, eso no me acuerdo. O sea, de lo que yo sentiría cuando me fui con mi abuela, claro, era separación de mis padres y todo. Yo todo eso no me acuerdo de nada. Pero claro, estará en mi subconsciente. Y todo sí, eso, seguro. ¿cómo traigo yo todo eso al consciente? Bueno, por ejemplo, fíjate, ya lo vamos a profundizar ahorita en el reto cuando veamos lo del niño o la niña interior. Ujú. Pero ahí a quien afecta es a la niña interior. Ah, vale, Fíjate. niña interior. Porque esa niña lo va a tomar o lo toma como abandono o lo toma como traición. Porque, Ah, bueno, abandono, eso es muy claro, ¿no? Te dejan allá con la abuela porque nació el bebé. O tu inconsciente lo toma como una traición. ¿Por qué? Porque tú, hasta ese momento, estabas ahí en la casa, eran solo 2 niños, más resulta que llega otro niño y toman preferencia por ese niño y esa niña interior tuya, esa chiquitina, siente que la traiciona. sí, sí, sí. Fíjate que me están dando hasta ganas de llorar ahora. Entonces, Fíjate. Mm, claro, entonces sí, sí, porque empieza a salir, esa emoción empieza a salir. Y sí. seguramente que te van a llegar ahí otras sensaciones, otras emociones. Llora tranquila porque no pasa absolutamente nada, Ya, ¿no? Al ya, ya. contrario. Yo siempre digo Sí, que hay que llorar porque si no las lágrimas se pudren adentro, ¿no? sí, 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 sí. Fíjate. Bueno, pues nada, ya lo iremos viendo. Claro que sí, por supuesto que sí. Sí, Gracias, Marisol. gracias a ti. Muy bien. Vale. Mariana, Consuelo, Denis, Marisa, iPad, Connie, Rafaela. A ver si alguna tiene ganas de hablar, de comentar, de que le conozcamos la cara. Estaría estupendo. Bueno, Marisol se fue y dejó el micrófono abierto. Bueno, no Ya. sé si no hay nadie o qué les Buenos, pasa, pero bueno, aquí buenos andamos. días. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, sí, Denis. Hola, ¿Cómo está? adelante. Buenos días. ¿Cómo Muy está? bien, hola. ¿Cómo está? Una consulta. Por ejemplo, yo tengo a mi mami que siempre está con el dolor de la columna y un poco que está también como que se ha enjorobado, ¿no? Y siempre Ajá, le duele los huesos, artritis, pero ella es de muy joven. ok, Bueno, ella siempre está medicada, pero ya como que lo supera, pero siempre con el medicamento. Es algo que se claro. puede curar con estas terapias que ustedes Sí, 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 han hecho con hay que ella. ver qué es lo que ha pasado es lo que le decía a Cristina, ¿no? O sea, lo que hay que sanar es ese evento, aquellos acontecimientos que sucedieron, porque obviamente tu mami ha estado sometida a una grandísima desvalorización, que puede haber sido ajena o propia, porque a veces también, como no tenemos amor propio, nuestra autoestima es bajísima, y entonces nos sentimos menos que si fuéramos una piedra y todo eso va haciendo que nuestro cuerpo también se deteriore, ¿no? Entonces sí, mandame un mensaje por privado, hacemos una charla
gratuita de diagnóstico y ahí vemos qué hacemos, Denis. ¿Tendría que entrar con ella o yo personalmente primero? No, mira, primero te aconsejaría que fuéramos tú y yo para ver cómo está la situación. Y ya luego, bueno, la que tiene que entrar es ella, porque, y yo siempre aconsejo que sea la persona. ¿Por qué? Porque el otro día precisamente me hicieron la misma pregunta. ¿Puedo yo tomar terapia por otra persona? Pues no, porque todos, sin excepción, tenemos secretos, ¿no? De pensamientos, de sentimientos, de un montón de cosas. Y una consulta, ¿y De, esto de terapias que ella para poder superar este mal, va a tomar su tiempo más o menos como para poder yo ya comunicarle cuántas yo no te puedo sesiones? decir cuánto, es lo que les decía hoy al inicio. Bueno, Un para que ella esté tratamiento, preparada, ¿cómo? Bueno, para que las esté sesiones preparada, ¿no? terapia, de terapia, si es lo que me estás preguntando, duran aproximadamente 1 hora 15, 1 hora 30. Lo que yo no te puedo decir es cuántas sesiones vamos a tener. ¿Por qué? Porque como mínimo tenemos 3, ¿ok? Porque una hacemos el árbol, la otra empezamos a ver qué es lo que pasa, la tercera empezamos a trabajar específicamente la situación. Eso es todo lo que te puedo decir. Nadie que sea un descodificador honesto te va a decir que en una sola terapia lo vas a sacar, porque eso es mentira. ¿Ok? No te escucho. Denis, no te escucho, tenés el micrófono cerrado. Tenés cerrado el micrófono. No te Con el audio escucho. apagado, disculpe. Voy a comunicar para Sí, que ella tenga un alivio, como ella está a 2 horas de aquí vive. Entonces, para que tenga un sí, alivio, ¿no? De que su parte de su mal se puede superar. exactamente. Sí, 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 claro. Por lo menos lo que te digo, esa parte de dolor y esa parte de malestar y esa parte esa parte que ella está echándose para adelante. Fíjate qué asombroso que a esta altura se esté echando para adelante, porque eso es querer que su papá la vea. Entonces, es muy llamativo que a esta altura de la vida se desee eso. Algo ha pasado con su papá, no sé qué, pero bueno, por ahí Ajá. algo ha sucedido, ¿no? Bien, muchas gracias. Entonces yo voy a escribirle un mensajito para poder comentarle más a fondo el caso. Bien, Perfecto. gracias. Muy bien, Gracias. gracias, Denis. Perfecto. Gracias por todo. Muy bien, ¿quién más tiene ganas de conversar, de contar? Cristi, A adelante. ver, otra pregunta. Son 3 sesiones la próxima semana, martes, jueves y sábado. Y Sí. luego la siguiente semana son otras 3 sesiones. No, entre medio, o sea, el martes es el reto gratis. El miércoles es el VIP, que vamos a trabajar todo esto, bueno, todas las preguntas que quieran hacer con relación al tema que tratamos el martes. Ok, El viernes vamos a tratar lo que tratamos el jueves. ok, Y el lunes vamos a tratar lo que tratamos el sábado. ok. Perfecto, Muy bien. perfecto. Ok, Muy gracias. perfecto. Y si no puedo estar presencial el sábado, Sí, no pasa nada porque tenés la grabación. ok, el chiste es estar presencial el miércoles, el viernes y el lunes, que son los días Claro, que se va a porque, trabajar. ajá, porque además eso incluso te va a quedar de por vida la grabación, así que no hay Ok, problema. ok. Gracias, Alice. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más que quiera decir algo, que quiera expresar, que quiera contar? Pues parece que no.
Entonces, Julia, adelante Julia, abrió el micrófono, así que entiendo que... Ah, no, nada, para deciros adiós, nada más, como hemos terminado. Creí que ibas a hablar. No tengo nada. Bueno, muy bien.